¿Qué tal amigos, amigas de Sol Yucatán? Los saluda Ricardo Pat en este segundo podcast en el que estamos entrevistando pues a figuras estelares de nuestro estado. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión pues a un amigo, un cronista, un coleccionista, músico, investigador, columnista y muchas cosas más. Jorge, bienvenido a las pláticas, a las entrevistas con Ricardo Pat. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Bien, y pues gracias por esta invitación, sobre todo para este medio, que no es nuevo, permitirá que se conozca mucho más Por supuesto, ya todos los temas, ¿no? Sol Yucatán ha estado avanzando, cada día está más presente en otros estados, a través de las redes también, pues, y la idea también es a través de estos podcasts, pues abarcar a nuevos públicos, a nuevas audiencias que también quieren conocer todo lo más importante que se está generando, pues no solamente en Yucatán, sino en México, y queríamos precisamente en esta ocasión compartir con todos ustedes una noticia importante. Tras el rotundo éxito del show de Chupirul Caramelo, el homenaje al maestro, cumpliendo sus 60 años, lo estuvimos aquí en el primer podcast, teatro lleno, tú estuviste como parte del espectáculo, Jorge, y para el 31 de agosto de este 2024 tendremos en ese mismo teatro Daniel Ayala Pérez el evento Los Autores del Cambio, donde se va a rendir homenaje a muchos músicos talentosos que fueron los que pues cimentaron pues este género musical en nuestro estado. Tú que has sido un cronista, has sido un investigador y autor del libro Historia de Yucatán, Memoria de una Identidad, cuyo tiraje se agotó, su primera edición es un libro de colección y que también pues ha llegado incluso a la Ciudad de México ya como parte de la cultura de la historia del rock nacional. Háblanos un poco acerca del libro, Jorge, hasta dónde ya llegó este trabajo tuyo. El libro fue, pues, realmente años de investigación, de conocer a la generación de los 60, ¿no? Que fue la generación que nos antecedió. ¿Cómo no? Y eso me permitió abarcar lo más posible de la historia del rock, de cómo llegó, pues teniendo el rock como parte de una cultura universal, ¿no? No, no una simple música o moda, sino una cultura, una expresión artística y cultural de todo el mundo. Y pues Yucatán no podía ser la excepción. Y tiene una historia muy interesante, muchos músicos de los años 60 que fueron los que realmente dieron inicio a este movimiento. Nosotros pues nos abocamos a la tarea de hacer la investigación para plasmarla en un libro, algo que hacía falta, Sí, que no se había hecho, y que pues se reflejó en el éxito que tuvo el libro, ¿no? Y lo más reciente fue la invitación que me hicieron de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México para mandarles un ejemplar y esté ahí como un libro de consulta, ¿no? Que eso fue pues una agradable sorpresa y qué bueno que se interesaron, ¿no? Claro, sobre todo porque Yucatán es un semillero de artistas. Acá el talento florece como hongos. Realmente aquí tenemos talentosos escritores, tenemos poetas, actores, músicos. Aquí pues obviamente lo que viene siendo la trova yucateca y los ritmos tropicales son los que predominan en este estado, pero también como bien se menciona en el libro, muy bien documentado de Jorge, me consta porque pues realizó muchísimas entrevistas, mucho trabajo de investigación, George, sí. Pero me encanta que en el trabajo que tú realizaste abarca mucho la cuestión social, ¿no? Como la conciencia social de nuestro estado de alguna manera se había afectado porque había una incomprensión en cuanto qué diablos estaba pasando. Regía en ese tiempo la música instrumental, las baladas, y de pronto pues empiezan a moverse como si estuvieran poseídos muchas en parejas, ¿no? De hecho era satanizado. El rock, ¿no? En cierto aspecto está prohibido algunas veces. Exacto. Y yo recuerdo una época que para poder escuchar tus discos de rock, de lo que en tu casa tenías que hacerlo casi escondidas, ¿no? Entonces todo este tipo de situaciones que se han ido, pues con el tiempo se han ido mejorando y
y aclarando realmente lo que es el rock, ¿no? Sí, por supuesto. Ustedes preguntarán, ¿y qué diablos tiene que ver el rock? O sea, es un tema que no tiene ninguna importancia, ¿no? Por supuesto que la tiene. El rock ha logrado convertirse en un fenómeno musical que en el siglo XX pues, marcó realmente una pauta importante, no solamente en la cuestión musical, sino también en la cuestión social, artística y cultural, trascendiendo a tal nivel que pues ahora estamos en el nuevo milenio, el 2024, y todavía se mantiene vigente, muy, muy, muy bien vigente a nivel internacional, fusionando lo que viene siendo la fuerza del rock con lo que viene siendo los ritmos o los sonidos tradicionales de cada zona geográfica, lo que lo convierte pues verdaderamente en algo muy Es trascendente. otra de las maravillas de este género musical, ¿no? Que quizás pueda estar equivocado, pero creo que no. Él ha logrado permear, abarcar ya varias generaciones Generaciones, y ha sabido adaptarse y adoptar todos los movimientos por culturales de supuesto, todo el mundo, los por ha supuesto. sabido adoptar, ¿no? No es solo, como decía hace rato, una simple moda, sino algo mucho más que afectó y le ha servido a muchas personas incluso para su formación sociales, de todo. Por supuesto, por supuesto. Y esa es la razón por la que decidimos invitar a Jorge y también, pues, invitar a la gente a estar siguiendo de cerca a Sol Yucatán, porque a través de este medio vamos a estar, pues, trabajando mucho en la promoción de lo que va a ser este gran evento, ya que mucho de lo que ha sido el trabajo del colectivo Metamorfosis, del cual formamos parte, es precisamente recordar y honrar a aquellas personas que gracias a su trabajo, a su talento, a su virtuosismo en muchas ocasiones, pues han logrado dejar mella y han creado escuela, han logrado que pues mucho de lo que escuchamos ahorita, mucho del talento local que actualmente disfrutamos, pues proviene de esos orígenes. Y por eso el título del proyecto es Autores del Cambio. ¿En qué va a consistir este evento? Vamos a tener un conversatorio el viernes 30 de agosto en el Teatro Armando Manzanero, en la Cineteca, en el que va a estar Jorge, claro, vamos a invitar al maestro Iván Martínez, al maestro Pablo Manrique Gual, vamos a invitar también al maestro Eric Flota, una serie de personajes que son sobrevivientes de esta época a la que hacemos referencia. Estamos hablando no de los pioneros del rock and roll, que su trabajo empezó a finales de la década de los 50, mediados de los 50, principios de los 60, que fueron los que empezaron con la semillita del rock and roll. Este evento está más enfocado, claro, sí los vamos a honrar y los vamos a recordar, pero está más enfocado a los que continuaron pues este trayecto y a los que empezaron a interpretar el rock duro, el rock progresivo, con el rock de la década de los 70, Jorge, donde los que amamos este género musical, pues coincidimos de que mucho de lo mejor de la historia del rock se hizo a finales de los 60 y sobre todo en la década de los 70. Bandas maravillosas como Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, obviamente los Beatles, los Rolling Stones, los Pink Floyd, o sea, Uriah Heep, un florecimiento de bandas realmente trascendentes, obras maestras, canciones muy bien escritas, letras realmente interesantes, poéticas, toda esa magia musical fue la que impactó a muchos yucatecos que en aquellos años eran jóvenes y que fueron los que se encargaron de cimentar por lo que conocemos actualmente como el rock yucateco. Y a pesar de todas las prohibiciones que hubieron, ¿no? Hay que recordar que en los 70s hubo una etapa en que el rock fue realmente prohibido en México. Los grandes grupos como los que mencionaste nunca llegaron, nunca tuvimos oportunidad de verlos como en otros lados del mundo. Ya por cuestiones políticas muy equivocadas, fue en que prácticamente se prohibió, ¿no? Sí. Al grado que habían hasta racias, bastaba que vieran a un grupo de jóvenes reunidos en un parque para que los detuvieran y los raparan. Fue una represión tremenda que, pues, lamentablemente afectó a México más que otro país. Sí, de hecho, en el 68, tras la matanza de Tlatelolco y el halconazo en los 70, 71. sí, así es, la represión social y sobre todo juvenil
la cuestión estudiantil causaba alarma en el gobierno imperante en aquellos años, y el Festival de Avándaro, que juntó más de medio millón de personas, imagínense el pánico en el que entraron las autoridades, fue satanizado, y eso pues ocasionó un retraso de alguna forma en México. O sea, el rock en México ha sufrido mucho, y sin un afán de ponerlos melodramáticos, realmente marcó un atraso importante. Y por eso es importante, consideramos nosotros, que en Yucatán, pues, presentemos quiénes fueron estos héroes, quiénes fueron estas personas que se mantuvieron aferrados a su gusto musical, que trabajaron, crearon también sus propias canciones, influenciados por los ritmos que pues predominaban en aquellos años. Muchas veces por amor al arte, sí, ¿no? por Porque supuesto. precisamente esa prohibición hacía que los grupos no fueran contratados, no pudieran vivir de eso y tuvieran que buscar sus propios modos de subsistir, de seguir creando, ¿no? Creo que eso pues es digno de resaltar en el rock nacional, porque a pesar de todo eso, ahí sigue, ¿no? Sí, porque también a mí me parece justo que si rendimos homenaje a los grandes del humorismo la noche de ayer en el Daniel Ayala, al maestro Caramelo, a Chupirul, que es su hijo, donde se recordó al difunto tío Salín, se recordó a don Héctor Herrera Cholo, a don Wilber Herrera, creador de Titeradas, se les honra y se les recuerda con cariño. Pues creo que también es importante recordar no solamente a los grandes de la trova yucateca, que los queremos mucho y pues los respetamos y seguimos disfrutando de su obra, sino también a estos héroes incógnitos que, si no hubiera sido por su trabajo, si no hubiera sido por su aferración y su rebeldía, de alguna forma también, gente como May Mansur, bandas como El Sonido del Eco, bandas como pues los diferentes proyectos de la Fórmula 2, o sea, todos estos músicos son a los que vamos a rendir tributo, homenaje, vamos a hablar de ellos, vamos a estar publicando una serie de reportajes, columnas y también muchos videos en redes, porque también se trata de que el evento en sí corone lo que sería ya, va a ser la fiesta, pues el 31 de agosto en el Teatro Daniel Ayala vamos a tener el evento de los Autores del Cambio, donde vamos a contar pues con Cut Blues, que es un trío excelente, música original, encabezado por el maestro Iván Martínez. También vamos a tener al maestro Eric Rodolfo Flota Polanco, que ha formado parte de bandas emblemáticas como Censurado, como Los Sueños Indiscretos, la Fórmula 2 y, por supuesto, La Fuente del Poder. Va a estar la preciosa Gina Osorno, que también pues, es una de las cantantes femeninas que más arraigadas está dentro del rock, del blues, del jazz, y creo que es muy justo que también ella esté presente, demostrando su talento, su belleza y su encanto tan natural. Y vamos a tener a muchos más que iremos mencionando ya en nuestro segundo bloque, pero porque en la actualidad, en la era de los teléfonos celulares, en el que la gente se mantiene prisionera en su casa con su aparato de la mano, ya no salimos, ya no disfrutamos, ya no realizamos aquellas convivencias sagradas del rock, Jorge, donde escuchar música en vivo era un deleite, donde la convivencia era algo muy importante, donde se cimentaban pues romances, se cimentaban amistades, todo eso se está perdiendo y creo que es un buen momento para que a través de estos eventos culturales rescatemos mucho de esa esencia que realmente vale la pena disfrutar. Así que en el segundo bloque de este podcast vamos a hablar un poquito más de estos héroes, vamos a hablar un poquito más de Jorge, del rock, y vamos a hablar también, a reiterar la invitación para todos ustedes para que nos sigan a través de Sol Yucatán y apoyen este tipo de iniciativas que considero que son muy importantes rescatar.